Bienvenidos a este vídeo de la colección Vidrinor. En este vídeo vamos a hablar de la técnica de cromatografía y en concreto de la técnica de cromatografía en capa fina. Para saber más sobre la técnica de cromatografía debéis ir a un vídeo grabado anteriormente sobre la técnica de cromatografía en columna. Para realizar una cromatografía en capa fina necesitamos, por un lado, nuestra fase estacionaria, que será gel de sílice. En este caso, la fase estacionaria ya viene montada sobre una placa de aluminio, ¿vale? Entonces no hay que preparar, hacer ningún tratamiento previo a la gel de sílice. Luego necesitamos el eluyente correspondiente, que en este caso vamos a utilizar etanol, y una cubeta de cromatografía que contendrá el eluyente. Lo primero que hay que hacer para realizar una cromatografía en capa fina es depositar nuestra muestra sobre la placa de gel de sílice. Para ello, inicialmente hacemos una línea recta a aproximadamente 1 centímetro del borde de abajo de la placa. Sobre esta línea realizaremos tantas marcas como muestras queramos depositar y que estén lo más separadas posible del borde y equidistantes entre ellas. En este caso vamos a poner únicamente una muestra para la cual utilizaremos una mezcla de dos colorantes que son naranja de metilo y violeta cristal. Para depositar la muestra en un pequeño vial cogemos un poco de la mezcla y lo diluimos un poco con un disolvente que sea volátil. Luego, con un pequeño capilar de vidrio, lo introducimos en el vial y con la muestra que ya hemos cogido la depositaremos en el punto que hemos marcado. De esta manera ya tendremos preparada nuestra muestra sobre la placa de cromatografía. Para pasar la fase móvil por la gel de sílice, en este caso vamos a necesitar una cubeta. Añadiremos sobre la cubeta una pequeña cantidad de eluyente, siempre teniendo en cuenta que debe quedar el eluyente por debajo de la línea donde hemos depositado nuestra muestra. Una vez añadido, cogemos la placa y la introducimos con cuidado en el eluyente. Para que la separación sea correcta, debemos cubrir la cubeta con una tapa. Como veis, el eluyente está ascendiendo por la placa gracias a la capilaridad. En este caso, el eluyente se mueve en el sentido contrario en el que se mueve en la cromatografía en columna, ya que en la cromatografía en columna cae por gravedad y en este caso asciende por capilaridad. Como la muestra que tenemos es coloreada, según el eluyente vaya ascendiendo, deberemos ver la separación de los dos compuestos. Para depositar la muestra en nuestra placa de cromatografía, esta debe de estar disuelta en un disolvente volátil. Para verlo vamos a aplicar sobre la placa acetona, que es un disolvente que tiene un bajo punto de ebullición. Lo haremos sumergiendo el capilar y aplicándolo sobre uno de los puntos. Y en este caso se ve cómo el disolvente se evapora de manera relativamente rápida. Si hacemos lo mismo con un disolvente que es menos volátil, como es el etanol, este va a tardar más en evaporarse y esto puede causar que la separación no sea tan correcta, ya que tendremos que esperar a que se seque antes de introducir la placa en la cubeta, o si no, este disolvente interaccionará con los eluyentes de la cubeta. A la hora de depositar nuestra muestra sobre la placa de cromatografía, debemos tener cuidado de depositar una cantidad correcta. Si depositamos demasiado, la mancha estará demasiado saturada y no podremos ver bien la correcta separación. Dependiendo de lo concentrada que esté nuestra disolución, deberemos aplicar más o menos. Si nuestra muestra está demasiado diluida, tampoco conseguiremos ver la separación de los componentes. Cuando el eluyente llega a aproximadamente 1 centímetro del borde superior, puede extraerse la placa de la cubeta y podemos hacer una marca para saber hasta dónde ha llegado el eluyente. Como las muestras son coloreadas, puede verse cómo se ha producido la separación del naranja de metilo, que es esta mancha amarillita, y el violeta cristal, que queda más retenido en la placa. Hay que tener cuidado de sacar la placa de cromatografía de la cubeta antes de que el eluyente alcance el borde superior de la misma, ya que si no desbordaría y no se vería tan correctamente la separación.
La marca del borde inferior donde depositaremos la muestra debe hacerse con lápiz, nunca con bolígrafo, ya que si la hacemos con bolígrafo, la propia tinta del boli puede disolverse en contacto con el disolvente. No debe llenarse la cubeta por encima de la línea donde hemos puesto la muestra, ya que si está demasiado llena no podrá observarse la separación, ya que la muestra se disolverá y difundirá en contacto con el eluyente. Una vez introducida la placa de cromatografía en la cubeta, esta debe taparse y no debe moverse, ya que si se levanta o se mueve, el disolvente no subirá de manera homogénea.